Listo, chicas, cuando estén. Perfecto, entonces la listo. Bueno, hola, primero vamos a hablar de Donald Winnicott, que nació en Plymouth, ciudad del condado de Devon, en 1896. Murió en Londres en un ataque cardíaco en 1972. Este, Permaneció en la Sociedad Británica de Psicoanálisis y, bueno, estudió um, medicina, se recibió de pediatra y después estudió el psicoanálisis en la Universidad de Cambridge. Sus obras destacan por El niño y el mundo externo, escritos de pediatra y psicoanálisis y la consulta terapéutica y el niño. Perdón. Bueno, habla de tres conceptos, el holding, el holding y el object presenting. El holding es el factor básico que comprende sostener al bebé. Es tener al bebé en los brazos y pues existen los brazos seguros y el brazo inseguro. Y el sostenimiento tiene que ser tranquilo, no debe de haber ninguna presión y debe de ser un movimiento de un lado hacia otro. Este, Posibilita la integración psíquica del bebé y demanda a la madre compromiso y sentido de responsabilidad. El holding es una manipulación de los objetos y personalización, función que contribuye a la asociación psicomática, permite percibir lo real con lo contrario. Lo real es como ejercitar eh, la función física del bebé. Facilita la coordinación, el funcionamiento corporal y la experiencia del ser. Ayuda pues a desarrollarse correctamente al bebé. Y el Object Presentation es el proceso por el cual la madre habilita gradualmente los objetos de la realidad al infante, proviendo la dirección del mismo del lugar a su impulso creativo. Y hay una capacidad de relación con el mundo, promueve la capacidad de relacionarse con los objetos, y pues esto también es importante para la madre, para el bebé en la relación en la madre. Bueno, habla del verdadero y falso self. El verdadero self solo puede ser creativo y solamente él puede sentirse real. Es el corazón instintivo de la personalidad y la capacidad de cada niño para reconocer y representar sus necesidades genuinas con expresión propia. Cuando se atiende al gesto espontáneo del bebé, cuando se logra interpretar lo que demanda, se da lugar al desarrollo del verdadero self. El niño, es decir, la madre puede interpretar sus necesidades y devolvérselas como gratificación. Bueno, aquí es cuando la mamá este, pone en compromiso su relación con el niño y, bueno, podría saciar las necesidades de estimulación y de alimento que el niño necesita y así se va formando el verdadero self. Y el falso self es una estructura de defensa y se trata de adaptar al medio y proteger al verdadero self. Es una máscara de la falsa persona que constantemente se está adaptando al medio para mantener la relación. Cuando una madre es incapaz de atender o entender estos gestos espontáneos y exige al bebé desplegar funciones adaptativas que satisfacen las necesidades de la madre, contrario a lo deseable. Es el bebé quien gira en torno a la madre y deja justificada su verdadera esencia, a lo que denomina falso ser. Es como cuando la madre no pone atención en qué es lo que el bebé, o no puede saciarla, lo que el bebé necesita. Desde el bebé se trata de adaptar a lo que la madre no hace, y él solito trata de sobreponerse a lo que a las capacidades que no hacía su madre. Bueno, te cambié el... Perdón. Antes de que se brinquen al siguiente autor, me gustaría que se verificara si están quedando claros los conceptos, chicas. Si todas las están escuchando, porque por ahí dicen que se corta. Y si hay alguna duda, es importante que esto quede bien entendido porque estaríamos dando por cerrado Winnicott.
Ujú. No escuché, por ejemplo, madre suficientemente buena por ahí. A ver. Bueno, o sea, cuando la madre es suficiente buena, ayuda a que el verdadero ser se desarrolle. Este, y así es como, pues, no sé si lo sabe. Bueno, si la madre no es suficientemente buena, el falso self no, bueno, el falso self se desarrolla para adaptar y saciar las necesidades que tiene el bebé. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? A ver, el falso self, esto sí me parece importante que quede claro. Siempre va a haber elementos de verdadero self y de falso self en el individuo. Esta parte sí les está quedando claro porque no es como que si la madre es suficientemente buena no va a haber falso self, algo no. Más bien tiene que ver con la posibilidad de defenderse de una manera menos intensa, pues, que incluso nos lo planteaba el ejemplo de las normas sociales, ¿no? Como un ejemplo de falso self funcional o adaptable. Ujú. Sí, o sea, sí es algo que decía en la información, que el verdadero y el falso self van juntos, pero sí es importante tener la buena relación con la madre. Y, o sea, el verdadero self es como más la apertura y la creatividad y pues, o sea, podría decir que todo lo espontáneo, que bueno, la mayoría de las cosas espontáneas que tiene el bebé, y el falso self, o sea, sí están juntos, pero el falso self trata como de esconder al verdadero self para que se pueda proteger, se pueda adaptar y protegerse del ambiente. Sí, sin embargo, el falso self es como esta artimaña de la que se vale porque no hay quien contenga su necesidad y entonces el bebé antes de tiempo tiene que contener la ansiedad de la madre. Entonces aprende a comportarse de manera que es esperado, no espontáneamente, como bien lo señalas, Karen, sino atendiendo a las necesidades del otro. ¿Se acuerdan del niño de la película esta que vimos, por ejemplo, de Un monstruo viene a verme? El chico estaba conteniendo a la madre más que la madre al chico. Ujú. Sí, es correcto. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, o sea, bueno, David dice que el falso ser corresponde a las defensas del yo y el verdadero ser a la búsqueda del placer y el desarrollo y así. O sea, estoy de acuerdo con... Es que, o sea, es que... mm, No, ya. ¿Hay alguna otra duda? Cristian está hablando de la película, ¿no? Juliana. Tendríamos que preguntarle a Cristian igual y si puede hablar para que les explique qué es lo que propone. Ah, es que Cristian habla de que el niño se sentía responsable de dejar caer a su madre. Entonces, bueno, aquí aplica el verdadero falso self, o sea, no sé a qué se refiere. No, yo tampoco entiendo el planteamiento. O sea, sí estaríamos pensando desde este ejemplo que yo les pongo que la abuela abonaba al verdadero self del niño en el sentido de contener la ansiedad y de decir esto no debe de saber, esto sí debe de saber y de esta manera. Eso hace el mundo adulto, traduce y filtra la información de manera que sea tramitable para el chiquito. Ujú. Cuando no se da esto, entonces la espontaneidad se pierde y el bebé o el chiquito va atendiendo a las necesidades de afuera,
para entonces poder sostenerse, poder sobrevivir. Sí. Y el falso self tiene muchísimo más fuerza al grado que puede llegar a ser francamente patológico. Ujú. Sí, Mm, sí, ya entendí. sí. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra duda o continuamos con bien? A ver, chavos. Bueno, Yo quisiera cuestionar las chicas desde el ejercicio que hicimos del objeto transicional, cómo lo conectan aquí con la teoría que están ahorita presentando. con Winnicott. Sí, exacto. Bueno, O sea, con Winnicott, perdón. Es que Winnicott propone lo de Object Presencing, ¿no? Entonces dice que hay una capacidad de relación con el mundo. Entonces tu objeto transicional es en la manera en la que te vas a conectar con el mundo y la manera de relacionarse con los objetos, con lo que yo entiendo. O sea, y dice también que la realización del sí mismo, me pareció leerlo por ahí. Sí, dice que la madre habilita gradualmente los objetos de la realidad al infante. Entonces, la madre es quien le da este objeto al niño para que este niño pueda tener como una, es que no sé cómo explicarlo, como una realidad más, bueno, para adentrarse a la realidad. Y en el caso, bueno, en el caso de lo que pusieron mis compañeros, perdón, en el caso de lo que pusieron mis compañeros de que les permitía, no sé, los acompañó en sus adversidades, siempre estuvo ahí, creo que alguien mencionó que lloraban con ellos y le decían sus cosas al objeto. Entonces es esto mismo, el objeto que propone Winnicott es la realidad del infante. Es que no sé cómo explicarlo, pero mediante este objeto puedes tener una satisfacción de ti mismo, bueno, la realización del mismo. O sea, da lugar al impulso creativo. Es lo que yo entiendo. ¿Mm? Sí. Juliana, entonces, ¿está bien y continuamos con Bion o hay alguna otra pregunta? Daniel les pone ahí una duda. No, Carolina. Bueno, es Carolina dijo que si el objeto es parte importante de la identidad o seguridad. Pues por un lapso de tiempo sí, porque el objeto es como una representación de la madre y te ayuda a pasar por ¿Etapa? por la, bueno, no, bueno, pasos no, pero por un momento de desprendimiento de la madre y eso le da seguridad. Entonces, sí es importante. De nada. Ok. Ok. Okay. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de Wilfred Bion. Bien. Es que no sé cómo decirle. Bion. Pero él nació en Muttra
en 1897. Bueno, él tuvo una infancia ahí en India porque su papá era inglés y su mamá era hindú. Em, ¿Qué más? Ah, sí, perdónenme. Él fue discípulo de Klein, como dice aquí. Fue presidente de la Asociación de Psicólogos. ¿Cuál? La Sociedad Británica, perdónenme, del Psicoanálisis. Tuvo un trabajo hacia los pequeños grupos y sobre todo hacia el análisis de los psicóticos. Bueno, como ya había dicho, lo vuelvo a reafirmar, él tuvo un contacto con Melanie Klein. También, bueno, una biografía, la parte de biografía de Wilfred Bion es que él estuvo como en la psiquiatría militar y perdónenme. Bueno, dice aquí la diapositiva que Wilfred fue el discípulo más turbulento de Klein y rechazó el dogmatismo que ofrece Klein. También para construir una teoría refinada del self y la personalidad sobre la base de un modelo matemático y atravesada por nociones originales. O sea, él lo que usa son los órdenes matemáticos, como los factores matemáticos para así armar su teoría. También él estuvo en contacto con la filosofía y la lógica, pero al final se fue por el por lo cognitivo, el estudio de la mente, perdónenme. Vamos a cambiarla. Bueno, él hace una teoría del pensamiento que comienza por plantearla con la existencia del pensamiento y de un aparato de pensar. El origen fue el procedimiento destinado a liberar el psiquismo del exceso de estímulos. Espérenme. Y lo abruma con algo. Sí. Perdónenme, voy a volver a exponer la de teorías. La de teoría del pensamiento. Dice que plantea la existencia del pensamiento y de un aparato de pensar. La actividad de pensar fue en su origen un procedimiento destinado a liberar al psiquismo del exceso de estímulos que lo abruman. Los pensamientos son considerados como genética y epistemológicamente previos a la capacidad para pensar. O sea, primero necesitas estos genes para pensar y ya así después para como desarrollarlo. Dicen las etapas del desarrollo tempranas son más, hay impresiones sensoriales y experiencias emocionales donde están relacionadas con la experiencia concreta de una cosa y en sí. O sea, él dice que en las etapas del desarrollo temprano necesitas las impresiones sensoriales. Bueno, yo lo relacioné como con Piaget, que dice que primero necesitas aprender a tocar las cosas, primero usas tus sentidos para tener un conocimiento de lo que, bueno, de lo que ves, de lo que estás tocando. O sea, usas tus sensaciones, tus 5 sentidos y así puedes tener el conocimiento. Y él dice que también, bueno, Wilfred, perdónenme, dice que también las emociones emocionales tienen un peso en esta teoría del pensamiento. No sé si está quedando claro. ¿Tienen alguna duda? Chicos, es el momento de preguntar. Si no se da por visto. Sí, solo les comento el momento de preguntar, que es importante que pregunten y también que tú puedas ir integrando esto que estás leyendo de una manera que te sea significativo y que te sea comprensible. Muy bien. Continuamos.
Sé que no hubo preguntas. Perdón, espérame tantito, por favor. Ya. Bayon clasifica el pensamiento de 4 evoluciones: la preconcepción, concepción, el pensamiento y el concepto. La preconcepción es expectativa innata, o sea, es algo que ya tienes, ¿no? Sí, perdón. Y la concepción es cuando se produce por el conjunto de la conjunción entre una preconcepción y una realización positiva. O sea, aquí necesitas es que no es pensar, pero necesitas algo positivo y la expectativa innata para que se haga una concepción. Después, el pensamiento se genera por la conjunción de una preconcepción con una frustración o realización negativa. Esto ya utilizas la primera evolución del pensamiento, que es la preconcepción, con una frustración. El pensamiento es con algo negativo y la experiencia innata y la concepción es con algo positivo y la conjunción de la preconcepción, o sea, la experiencia innata. Y el concepto es un derivado de la concepción que ha sido sometida a un proceso que la depura de los elementos que obturan su posibilidad de esclarecimiento o expresión de la verdad. El concepto. Yo creo que quedaría más claro si lo pudieras explicar con un ejemplo, como muy en lo concreto, a qué se refiere preconcepción hasta llegar al concepto. En el caso de un niño, por ejemplo. En el caso de un niño de preconcepción. No veo una experiencia innata. ¿Cuál es el de caminar? Bueno, la experiencia innata es el caminar, creo. Bueno, puede ser como caminar y ya innato puede ser los reflejos que ya tiene el bebé. Y pues luego se produce la conjunción entre una preconcepción y una realización positiva. Sí, la preconcepción es de que, o sea, puedes caminar y ya o sea, vas pasando por estas 4 etapas que vas caminando y pues no te estás cayendo, vas bien, entonces eso ya es una concepción. El pensamiento es cuando hay como una frustración, ¿no? Sí, cuando hay una frustración y te caes y te tienes que volver a levantar y eso es como muy cansado, pero aún así como que se va haciendo. Y el concepto ya es cuando todas estas variables se juntaron y hay una expresión. O sea, ya hay como este concepto del pensamiento. No sé si es mi impresión, pero me lo hacen ver bien complicado y es bien sencillito. A ver, vamos a ver si con un ejemplo que yo les ponga ustedes me ponen otro más armado, porque me parece que no tienen muy claro los pasos de la evolución del pensamiento. La información, o sea, investigamos mucho, pero la información en diferentes fuentes de verdad que no explicaba de manera como bien llegar a una conclusión. A conclusión, porque investigamos muchísimas fuentes y no, digamos que no llegamos a una conclusión. Es que lo que aquí escriben está claro. Me parece que más bien a ustedes les costó trabajo acercarse a la teoría. Bion tiene este estilo muy natural, se apega mucho a la lógica matemática y a los impulsos natos y lo acerca a la psicología. Y eso implica que ustedes también puedan llevarlo a un terreno de lo concreto para que esto quede claro, porque si no se queda como un montón de teoría desarticulada que no nos ayuda, que no abona, que no aporta en el ejercicio de la profesión.
cuando realmente aporta y aporta mucho desde esta mirada tan naturalista. Sí, les pongo el ejemplo. Miren, vamos a pensar en una expectativa innata. La expectativa innata por excelencia es la de ser alimentado. Hay una expectativa innata a no sentir ese dolor de estómago, a no sentir ese hueco, a no sentir ese displacer, ¿ok? Y entonces el bebé llora porque se siente mal y viene mamá y le da leche, ya sea pecho, ya sea bibi. Y esto es la unión de esta expectativa innata de ser alimentado con esta gratificación que implica el poder comer y el poder saciar, el poder dejar de sentir ese malestar. Y entonces se va generando la concepción del ser alimentado. De ahí, el bebé entonces tiene la posibilidad de evolucionar al pensamiento, porque algunas veces tiene hambre, llora como lo suele hacer, pero no llega la comida, no llega esa gratificación. Y entonces el bebé lo que hace es se chupa el dedo o chupa la cobijita, porque a través de su pensamiento más evolucionado empieza a fantasear que ahí está mamá y que ahí está el alimento, para finalmente llegar a un concepto de la comida donde el bebé ya puede integrar todos estos elementos y poder entender cuándo se puede dar esa realización positiva y cuándo tiene que tolerar la frustración y aguantar un poco más a que venga mamá. Y entonces empieza a hacer cosas como soniditos o empieza a decir monosílabos como che para pedir leche. Pero entonces ya tiene un concepto, ya el bebé dice o bibi, o che, o mamá, diferentes maneras de conceptualizar aquello que a él le implica el ser alimentado. Sí, traten de... Juliana, yo tengo una pregunta. Ok, a mí me gustaría que trataran igual y en grupo de generar un ejemplo, porque si no esto queda como muy desarticulado. Tienen ahí el chat, o de manera verbal, que ustedes le puedan dar la palabra a alguien y que les ayude a armar otro ejemplo. Realmente todos los conceptos, vamos a pensar en los conceptos que un bebé, por eso les decía que un bebé, porque todos los conceptos que el bebé va integrando tienen que pasar por esto, y ahí están de manera sencilla. Los adultos también lo hacemos, pero ya de una manera mucho más compleja. Un ejemplo podría ser, déjate estar. Es que yo tenía mi duda. Juliana, yo tengo una pregunta. Yo hoy te iba a hacer las preguntas a ti, pero a ver, te escucho. Bueno, sí, es que ahorita que pusiste ese ejemplo de que el bebé quiere llamar la atención de la mamá para que éste sea alimentado, en el caso de que sea así, pero la mamá no le hace caso porque tiene un hermano menor y le hace caso al hermano menor, entra también esto de lo de la frustración, pero nada más se queda ahí. O sea, se arma un concepto. Exacto, sí, va bien. El concepto de la comida se asociará con este displacer y esta frustración. Por eso después tenemos trastornos alimenticios. O sea, el concepto se va colmando tanto de cosas positivas como de cosas negativas en medida en que se logra un concepto equilibrado cercano a la realidad que atienda a las demandas del bebé, tendremos un desarrollo normal esperado más saludable. En medida que esto no sea así, pues entonces irá siendo iatrogénico hasta francamente desarrollar un cuadro psicopatológico con conceptos bizarros que no permiten un desarrollo óptimo.
Va, muchas gracias. Un ejemplo podría ser también como, bueno, holding, que también un bebé lo pide, también por lo mismo de que es reflejo y lo necesita. Y bueno, es una expectativa innata. El bebé necesita que lo arrullen y que lo mesan. Y pues se produce la conjunción de una percepción, bueno, ya en la concepción ya es de que se da cuenta que lo necesita, porque pues lo ayuda a dormir o a tranquilizarse o lo que sea, y el pensamiento tiene la concepción de que, bueno, su mamá ya no va a estar, bueno, no siempre va a estar para que lo mesa o lo sostenga, y en el concepto podría ser de que el bebé solito se mece. Bueno, yo he visto casos donde se agarran de la cuna y bueno, y la mueven y con ellos se mecen. Sí, o se O cantan movimientos. solitos, ¿no? Dicen, Ajá, solitos. o nos compartían sus compañeros la cobijita, entonces se cobijan y esa cobijita les da ese Ujú, holding que en ese momento no pudieron tener directamente de mamá. Exacto. ujú. Sí, no me quedó. Entonces, ¿quedó claro o hay alguna pregunta? Mm, Pues bueno, compañeros, vamos a seguir. Bueno, continuaremos. Espera, pregunta. Ok, continuamos. Ah, Esto aquí es la psicopatología desde la perspectiva de la teoría del pensamiento. Aquí hay esto que es del pecho bueno y el pecho malo, como lo diría Winnicott, ¿no? Dice, si la capacidad para tolerar la frustración no es suficiente o adecuada, el no pecho o el pecho malo internalizado de ese modo debe ser expulsado. O sea, ay, es que no sé cómo decirlo. Denme. eso habla de que el pecho bueno y el pecho. Perdónenme, Klein. Bueno, ante una severa incapacidad para tolerar la frustración, se produce una secuencia. La intolerancia, el intento de evadir la frustración, la continuación de un objeto malo interno adecuado para ser evacuado, también el excesivo empleo de las identificaciones proyectivas y por último la hipertrofia, de la omnipotencia. Es como eso decías de que estaba de la mano, Juliana, perdón, de que estaba como con algo matemático. Estos son los pasos para expulsar el pecho malo en el niño. Cuando no se hay una frustración. Ay, perdónenme. No sé qué. Ya. Bueno, ante una tolerancia a la frustración un poco menos severa y ante una realización negativa, la preocupación, no, me estoy confundiendo demasiado, la preconcepción intenta predominar sobre el principio de realidad en vez de buscar la evasión. Esto quiere decir de que menos severa, cuando la intolerancia no está tan fuerte, la preconcepción predomina, sobre el principio de la realidad. O sea, no se busca la evasión, sino que se queda en la preconcepción. Y dice, la experiencia de realización negativa es negada y es el prejuicio el que denomina el sistema del pensamiento. Esta será el sustituto del aprendizaje a través de las experiencias. Bueno, vamos a hablar de lo que propone, ¿cómo? Bion. Bueno, bien. Que es lo de continente y contenido. Es que, bueno, el continente y contenido
Trata de que debe de contar con un objeto externo en donde se puede expresar la ansiedad. También se entiende por la relación proyectiva del niño y la receptividad de la madre. Esto es de lo de satisfacer las necesidades por parte de la madre. También se adquiere una pantalla interna por parte de la madre, que esto permite el juicio y la descarga de los impulsos. De reverie. La capacidad de reverie es cuando la madre es capaz de devolver al bebé su experiencia emocional. O sea, es cuando la mamá cubre las necesidades del bebé y necesita que ella los contenga y ayude a elaborarlos con la función de reverie. No, reverie. Perdónenme. Aquí entra el concepto de objeto bizarro, que es la partícula desprendida del yo que lleva una vida autónoma. La capacidad de Reverie es importante para la función alfa y beta. Entonces, pues ahorita se va a ver. Ujú. Ah, aquí, bueno, es la función de la madre que Cumple la función de Reverie y Ujú. luego el bebé proyecta en la madre aquellos sentimientos de los cuales desea liberarse. Y luego la madre reacciona terapéuticamente devolviéndole las identificaciones proyectivas en forma tolerable y la capacidad de reverie de la madre será introyectada en la criatura como una capacidad propia y ahí se va formando ahí está, sí, ahí se va formando la función materna. Ay, qué rayos. Bueno, y luego, perdón, es que se está moviendo muy raro esto. pregunta. No sé qué es eso. Okay. Pero bueno, después la capacidad de tolerancia que el bebé tendrá en relación a la frustración depende de dos cosas, de las demandas innatas y la respuesta de la madre real externa. Estos dos factores están asociados con lo de continente y contenido, y esto implica una complementariedad entre las proyecciones del niño y la receptividad materna. O sea, estos son importantes para crear la buena relación con el niño y la madre, Madre e hijo. y formar las funciones alfa y beta. Bueno, ya perdónenme. La, ver- la verdad y la transformación son otros conceptos, y dice que el pensamiento conforme a la verdad no necesita pensador que lo piense, mientras que la mentira es inseparable de la que la enuncia. Bueno, sigamos. La verdad, bueno, el concepto de la verdad es que es la esencia para el desarrollo. Si no hay una buena alimentación mental, se va a morir de inanición. Esto es, bueno, también quiere decir que cuando la verdad es desconocida, es captada por la mente y se llama la transformación. Y la transformación se divide en tres procesos, que es la transformación de pensamiento, la transformación de alucinosis y la transformación en sabiduría. Estos modelos nos permiten construir analogías, y si hay una transformación, bueno, si la transformación se da en el pensamiento, hay un vínculo con la verdad y esto se llama conocimiento. Esto quiere decir que si la transformación, bueno, como dice, se da en el pensamiento. O sea, primero se da la transformación, pero si esta transformación ocurre en el pensamiento, este pensamiento va a generar un vínculo con la verdad, y es cuando cambia de nombre y esto se llama conocimiento.
Bueno, vamos a hablar del espacio mental. Dice que para que se pueda crear un espacio debe de haber, no, para que se pueda crear espacio, algo que ocupe lugar debe previamente salir. Es el continente adecuado para contener pensamientos y se requiere del pensamiento, del pensamiento, perdón, y el desarrollo del aparato para manejarlos con estos dos desarrollos y para que así se dé una experiencia emocional. Lo que quiere decir el espacio mental es de que primero debes de tener el desarrollo del pensamiento, primero debe de haber esta capacidad y después debe de haber un desarrollo del aparato del pensamiento para así poder generar el conocimiento. Después, el espacio mental utiliza un modelo de base kleiniana para poder explicarlo mejor y dice, cuando el bebé nace, el primer aullido que da el mundo expulsa mediante un mecanismo de identificación proyectiva, instinto de muerte, permitiendo que en aquel lugar en el que antes hubo muerte, ahora se genere el espacio adecuado para contener la vida, que debe ser capaz de entrar. Si el bebé es incapaz de llorar, entonces es incapaz de crear el espacio suficiente como para contener vida y muerte. Lo que dice aquí es de que, lo del bebé, de que llora y expulsa este sentido de muerte. Sí, expulsa este impulso de muerte y al momento de respirar ese es el impulso de vida y así hay como hay un equilibrio, perdónenme. Bueno, a esto que el bebé expulsa, Bion lo llama elementos beta y se va a transformar en elementos alfa. Los elementos, vamos a hablar, es que iba a decir, vamos a identificar. Vamos a hablar de los elementos alfa y dice que estos elementos dan la matriz adecuada para que se forme dentro de su mente una función homóloga. La madre transmite la funcionalidad del pensamiento y son los mismos pensamientos los que desarrollan dentro de la madre la capacidad de pensar. El elemento beta es la incapacidad de ser procesado por la mente y es experiencia emocional pura sin metabolizar o no metabolizable. Al dejar salir, un vacío que debe ser llenado con pensamientos que pueden ser pensados y tolerados, o sea, estos pensamientos que traen material para la vida. Dice, los elementos alfa y beta como un intento de evitar la penumbra de asociaciones que cualquier otro nombre podría tener, dando cuenta de un intento de llevar la abstracción de modelos un paso más allá de las metáforas habituales en psicoanálisis. Como el complejo de Edipo, la castración y la perversión, etcétera. Y luego aquí está un cuadrito donde habla de la función alfa y dice que es esencial que exista adecuada en la madre para que el bebé pueda desarrollarla. Y si funciona adecuadamente va a transformar tan impresiones sensoriales, visión, audición, tacto, las primeras experiencias emocionales, placer o dolor. Los elementos alfas es para las funciones de simbolizar y pensar. Y es el esquema de la función beta. Dice que los cuales se presentan solo a ser evacuados por medio de la hipertrofia de las identificaciones proyectivas.
Y esto va a dar cuando las impresiones sensoriales y experiencias emocionales no pueden ser transformadas, sino que deben de ser expulsadas. Cuando la función alfa es deficitaria, las sensaciones y emociones permanecen como estaban en su estado naciente. Esto nos va a dar a las funciones beta, el elemento beta, y son protopensamientos, que quiere decir las experiencias sensoriales y emocionales, muy primitivas que adquieren una naturaleza de cosas concretas. Bueno, este Bion también habla de la teoría de grupos. Dice que el hombre siempre necesita estar en un grupo. Siempre debe estar en un grupo, aunque tenga una conducta que no lo parezca. O sea, desde el comienzo pertenece a un grupo que... Perdón que interrumpa, pero no sé qué está pasando en el chat. ¿Podrían dejar de mandar símbolos y mensajes, chicos? ¿En serio? Perdón, chicas, pero es que esto requiere seriedad, pues. No, sí, está bien. Bueno, la teoría de grupos. Bueno, aquí también habla que pues, Bion empezó a trabajar con la teoría de grupos cuando se metió a la psicología, bueno, psiquiatría militar, y se dio cuenta que no necesitaba, las personas no necesitaban como un grupo donde no hubiera un líder, sino que todos fueran parte de él y que no hubiera ninguna jerarquía que mandara. Y pues al inicio habla de que todos tenemos en un grupo y es el familiar y y el grupo en ocasiones funciona como una unidad, así hay que atender en el grupo en conjunto y no a cada uno de sus miembros, porque tienen que atender a la totalidad del grupo y se encuentran nuevos significados. Este movimiento de comunidad hace pensar en la mentalidad grupal, que es la actividad mental colectiva que se produce cuando las personas se reúnen en el grupo. Pues la mentalidad grupal es todo lo que piensan, o sea, es un claro ejemplo es la sociedad y es cuando te dicen que está bien y que está mal y y ya, continúa. Bueno, él también habla de los supuestos básicos, que son los impulsos emocionales que obedecen a una evitación de la frustración, que comporta todo aprendizaje por experiencia, y esto implica un progreso, perdónenme, y responde a un pensamiento mágico. Variedad, funcionamiento. Estos supuestos básicos son inconscientes y son opuestos a las opiniones conscientes de los miembros. Bueno, hay tres supuestos básicos. El supuesto básico de dependencia, supuesto básico de ataque y fuga y el supuesto básico del apareamiento. El supuesto básico de dependencia es aquella convicción en que están reunidas para que alguien... ¿Qué? Perdón, me confundí. Para que alguien provea todas las satisfacciones y los deseos. O sea, el supuesto de dependencia se necesita de alguien para así cubrir las necesidades de los demás. Pues es como cuando están esperando que alguien lo haga por ellos. O sea, digamos que pues un ejemplo podría, bueno, también en la familia podría aplicar cuando pues los miembros más jóvenes dependen del padre o la madre para, bueno, en general, pues para hacer las necesidades. Entonces, el supuesto básico de dependencia, esperas que alguien más haga lo que tú no quieres O no puedes hacer aún. No lo Exacto. puedes hacer aún. Sí.
Bueno, el supuesto básico de ataque y fuga. Existe un enemigo, objeto malo, que es externo al que hay que atacar o del que se ha de huir. Bueno, aquí yo en mi ejemplo del foro, hablaba de cómo, bueno, en la religión católica se decía que pues se tiene que huir o tienen que evitar el pecado. Entonces aquí pues es algo impuesto que se dice que está mal o que pues que te ataca y pues tienes que tratar de evitarlo. Y pues es el básico de ataque y fuga. El supuesto básico del apareamiento dice que cualquiera que sean los problemas del grupo, en futuro o alguien que nacerá los resolverá. Hay una esperanza del tipo mesiánico, o sea, muchas veces la esperanza está puesta en una pareja del grupo que se espera que algún día tendrán un hijo salvador. O sea, tú esperas que alguien externo pueda salvarte. O sea, para ver en el futuro. O sea, cuando pues, también aquí hablando de lo que yo expuse en el foro, es cuando esperan, bueno, en la religión judía esperan que el Salvador llegue para que sacien los deseos y las necesidades que tienen las personas y bueno, lo enfocan en esa persona que Siguiendo con tu ejemplo de la familia, me parece que valdría la pena retomar el supuesto de ataque-fuga y el supuesto de apareamiento, porque creo que de una manera simple, que con tu ejemplo de la familia, checar supuesto ataque-fuga y de apareamiento. Sí, el de ataque-fuga es cuando en el ejemplo de la familia, cuando alguien externo, no sé, algún amigo de tus papás, está influyendo y está influyendo, no sé, en algún pensamiento o en algún comentario y se tiene que atacar a ese amigo de tu padre. O sea, porque no es alguien, dentro del grupo. ajá, no es alguien dentro del grupo, sino que, como dice aquí, es el objeto malo, o sea, es un objeto externo. Ujú, Ujú, sí. sí. Ujú. Pues podría ser así como en algunas parejas de que ya su relación está mal, y dicen, Hay que tener un hijo porque con este hijo todos los Nos problemas vamos a conectar. se van a solucionar y pues al final terminan afectando más al hijo que lo que antes estaban, porque su relación no va a mejorar porque pues el tener hijo no era la respuesta. No sé, ese ejemplo es correcto. Ujú, ujú. Sí, también, ahí tengo un ejemplo. También el del de apareamiento, antes, en las épocas pasadas, cuando se querían tener puros hijos, bueno, cuando las parejas querían tener puros hijos para que ellos estuvieran a cargo Negocio. del negocio, porque si es mujer, pues no podía hacer nada. Entonces, si llegaba un hijo hombre, iba a llegar tu salvación para que tu negocio perdurara en el tiempo. Claro, sí. Y él también establece el grupo de trabajo y requiere que en cada miembro haya una cooperación y el esfuerzo. No se da por valencia, sino por cierta madurez y entrenamiento para participar en él. En el grupo de trabajo implica el contacto con la realidad, la tolerancia a la frustración, el control de las emociones. Aquí en este trabajo, como dice, necesitas tener
esta cooperación, o sea, tú necesitas tener estas ganas de trabajar para así poder hacer algo, o sea, no te van a obligar a hacer algo. Y lo del madurez y entrenamiento, pues sí necesitas cierto entrenamiento para poder trabajar y para formar parte de este grupo de trabajo. Ujú. Y bueno, Sí. eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Mm, Un caso clínico de de ambos, ajá. Mm, No, pues no No, tenemos no ningún caso tenemos. clínico. Ujú. Ujú. Nuestro caso, Muy bien. Sí, ujú, muy bien. Ok. claro que sí. Bien, entonces nosotras Nosotros lo ponemos hacemos. el caso clínico. Ajá, Winnicott. Ok, muy bien. Sí, perfecto. Ok, entonces, Bueno, ¿hay alguna? Ajá. Ujú. Bueno, mm, pues sí tienen dos enfoques muy diferentes,